estamos hablando y enseñando una serie de enseñanza en cuanto a la santificación, ¿sí? Y vamos a tener mucho tiempo, creo que nos va a durar todo el año, ¿sí? Porque el lema justamente que hemos abrazado para este año es santifícanos en tu verdad, ¿sí? Extraído de Juan 17:17, que es la oración de Jesús al Padre, esa oración intercesora que Él dice al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y hoy vamos a hablar, tomando este mismo pensamiento de la santificación, vamos a hablar de la santidad que duele, de la santidad que cuesta, la santidad que es difícil. ¿Por qué? Porque hablar de santificación de nuestras vidas justamente es mirar lo que la Escritura nos enseña, y no podemos negar que la obra de la santificación en nosotros es una terrible batalla. ¿Sí o no? El que no siente una terrible batalla interior con el único deseo de santificarse, probablemente no ha sido todavía convertido por el Señor. Pero todos los que han nacido del Señor, en verdad, deben reconocer en sus vidas que ser santos no es para nada fácil. Realmente cuesta. Y cuesta muchísimo. Hasta podríamos decir es una santidad que duele. Porque la palabra nos enseña que debemos ser santos como nuestro Dios es santo. Entonces, les invito a que podamos ver en este momento, lo que como subtítulo quiero utilizar en esta noche, lo que es matar o mortificar al pecado en nuestras vidas. ¿De qué se trata esto? Vamos a ir al capítulo 8 de Romanos y vamos a prestar atención a lo que el apóstol Pablo quiere transmitirnos o nos transmite a través de la Escritura el Señor, utilizando justamente el capítulo 8 de Romanos, que el título dice viviendo en el Espíritu. Ya el título nos da una clara evidencia de que no está hablando de personas pecadoras, incrédulas, sino que está hablando a los creyentes, a los cristianos. Entonces, vamos a tomar específicamente el versículo 13, Romanos 8:13. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se anima a leerlo conmigo en voz alta? Vamos todos juntos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo leemos otra vez y más fuerte, ¿sí? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora ustedes, fuerte. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se anima a poner la mano así y decirlo de memoria ahora? A ver. Porque si vivís conforme, mas si por el Espíritu. ¿Quién se anima a decir? Yo lo digo de memoria. A ver, uno. Es fácil, vamos. Un versículo. ¿Sí? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muy bien, tiene un doble 10 por saberlo y por valiente, muy bien. Son textos que es fácil hasta de memorizarlo, pero es terriblemente difícil aplicarlo. En verdad, el apóstol Pablo nos da a nosotros una enseñanza contundente acerca de qué significa vivir en santidad. Y si leemos y prestamos atención, Pablo dice:
si vivís conforme a la carne, ¿cuál es el resultado? ¿Cuántos vamos a morir acá? Todos, o sea que no está hablando de la muerte física. Está hablando ¿de qué? De la muerte espiritual. Por lo tanto, en este versículo identifica dos clases de personas que tienen dos formas de caminar y por ende tienen dos destinos diferentes. Dice que los que viven según la carne, conforme a la carne, van a morir. Pero los que por el Espíritu, y acá menciona algo o alguien que no está en la primera frase. ¿Quién? El Espíritu. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu vivificador. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. En ese versículo 13 encontramos a el principal papel protagónico, podremos decir. La obra única y exclusiva del Espíritu Santo. Pero solamente los que viven por el Espíritu, en el Espíritu, son los que en verdad van a heredar la vida eterna. Pablo no está haciendo referencia de que la salvación es por obras, porque diera a entender este versículo solo de que pareciera que por lo que usted hace, el resultado va a ser vida o muerte. No está contradiciéndose porque justamente el apóstol Pablo es el que embandera la salvación por gracia. Él es el que enseña casi abiertamente y muy claramente de que somos salvos únicamente por la fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así que este versículo no está haciendo referencia a la salvación por obras, sino que está evidenciando que hay dos clases de personas que viven de dos maneras diferentes, pero que a la vez van a tener dos destinos diferentes. Pero la pregunta es, ¿podemos extraer algo más profundo de ese versículo? Sí, mis hermanos. Y este versículo vamos a tratar de explicarlo, no tan solo hoy, sino muchas veces más, porque este es el resultado. Este versículo es una conclusión. Este versículo es la respuesta a algo. Este versículo nos lleva a nosotros a tener una claridad de algo. Por eso el versículo 12 comienza diciendo, así que, ¿qué? Ese es un resultado, una conclusión de algo. Entonces, para poder tener una sana interpretación, vamos a tomar el contexto que el apóstol Pablo viene hablando prácticamente desde el capítulo 6 de Romanos, pero que eso voy a dejar que usted lo lea en su casa. Me voy a remitir al capítulo 7 del libro de Romanos, desde el versículo 14 en adelante, donde el apóstol Pablo hace una exposición de un verdadero problema. Y vamos a leer lo que dice capítulo 7, versículo 14 en adelante, hasta llegar a este versículo para poder entender el contexto. Porque sabemos, dice el apóstol Pablo, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora, que vive, que habita en mí, dice Pablo. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, identifica dónde habita el pecado, en mi carne no mora el bien. Porque el querer, el bien,
está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjense ustedes que Pablo presenta el pecado como si fuera una persona. Y no es que estaba loco, no hay una dualidad, sino que Pablo está diciendo y presentando al pecado como un habitante más en él. Esto es lo que el apóstol Pablo en otras cartas dice, que ese es el viejo hombre, o también conocido como el hombre exterior. A veces tomamos la interpretación a la ligera de pensar que el hombre exterior que se va desgastando es mi carne física y por eso me voy envejeciendo. Podríamos interpretarlo de esa forma, pero no está haciendo referencia a eso, está haciendo referencia de que mi vieja naturaleza, ese viejo hombre, debe ir cada día más deteriorándose, debe ir cada día más muriéndose. Y el hombre interior, el nuevo hombre creado según Dios en Cristo Jesús, es el que vive, crece y claramente toma una identidad de Cristo. Así que Pablo presenta aquí como el pecado, como si fuera una persona. Y si hay que matar al pecado que está en mi carne, vamos a entender por qué figuradamente está diciendo que hay que matar y hacer morir al pecado. Versículo 20. Y si lo que no quiero es y si lo que no quiero, y si algo lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva, ¿qué cosa? Cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay una gran discusión teológica en esto, por mucho tiempo. Muchos creen que el capítulo 7, este relato que acabamos de leer, muchos creen que el apóstol Pablo estaba contando lo que él era antes de conocer a Cristo. Por eso el capítulo 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay. Entonces muchos creen que lo que Pablo estaba haciendo es relatar lo que él era antes. Cuando dice, vendido al pecado, esclavo, que no hago yo esto sino el pecado que mora en mí. Y hay que tener mucho cuidado con esa interpretación porque podemos pensar de que ahora que ya estoy en Cristo ya no voy a pecar más. Hay que tener mucho cuidado. Hay que creer lo que la Escritura nos dice, y Pablo está haciendo referencia no a lo que él era antes, sino todo lo contrario. Está hablando con el contexto del capítulo 6, de que cuando Cristo murió, Él murió con Él, y que ya ha sido libre de la esclavitud del pecado. Pero lo que está diciendo Pablo en el capítulo 7 es que es terriblemente difícil batallar, confrontar, vencer, pero no imposible. Tenemos que entender que el apóstol Pablo está diciendo que esto está dirigido ¿a quiénes? A los que ya no tienen la condenación. Por eso el capítulo 8, Pablo
elimina cualquier duda y nos introduce a nosotros en el texto. Nos introduce a nosotros mostrándonos de que a usted y a mí, al igual que a Él y que a todos los santos del Señor, nos cuesta muchísimo en este mundo vivir en santidad. Que es muy difícil, pero no es imposible. Porque ¿de qué se trata la regeneración? ¿De qué se trata el nuevo nacimiento? No en algo que yo haya hecho, no en algo que usted hizo, algún mérito para ser transformados. La regeneración es únicamente la obra sola, absoluta, soberana del Espíritu Santo de Dios, que es la transformación de quitar un corazón viejo de piedra, duro, muerto, y darte un nuevo corazón con vida y derramar su espíritu. Él hace la transformación. Cuando Él hizo esa transformación, ese nuevo nacimiento, Cristo, al morir en la cruz del pecado, te libró para siempre de la esclavitud del pecado. Para siempre. Y es más, la lucha que nosotros hoy tenemos con el pecado, para que se pueda entender, no es con lo mismo que nosotros teníamos cuando antes éramos incrédulos. Podríamos entender que con el pecado que nosotros tenemos que batallar son con restos de pecado que ha quedado en nuestras vidas. ¿Se entiende esto? Las otras cosas han sido arrancadas. Muchos de ustedes dan testimonio de lo que eran antes y lo que son ahora. Y nunca más volvieron a hacer lo que hacían antes. Porque eso, en verdad, ya la sangre de Cristo te limpió. Pero ¿con quién batallamos permanentemente? Son con los restos, con las obras pecaminosas de una naturaleza que todavía espera la glorificación. Por eso es que no podemos nosotros dejarnos vencer por esa carne que el pecado tiene todavía lugar allí. En el capítulo 8, el apóstol Pablo nos incluye ya a nosotros y separa, aparta totalmente dando evidencia de que quiénes son verdaderamente hijos de Dios. Y dice esto: ahora pues, ninguna, digo conmigo, ninguna. ¿Existe la posibilidad que haya una? No, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Esto es un sello de garantía. Si usted nació otra vez, no hay más condenación. No existe la condenación para un hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero yo puedo decir, y muchos pueden decir, y muchos pueden profesar, pero para que no existan dudas, Pablo pone la evidencia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hay una coma, ¿la ven a la coma? Y dice Pablo, los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué dice Pablo? En el mundo hay dos clases de personas: los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Pero no está diciendo que los que andan conforme al Espíritu no pecan. No está diciendo que los que andan conforme al Espíritu ya solucionaron para siempre su problema y que no van a tener nunca más una batalla contra el pecado. Está diciendo que hay una gran diferencia entre los que andan conforme a la carne con los que andan conforme al Espíritu. Y esa gran diferencia la vemos desarrollada ahora desde el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida
en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Como ustedes verán, vemos nosotros que lo que está diciendo Pablo es a continuación de lo que dijo el versículo 25 del capítulo 7. Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que aunque yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, ¿lo ven? Más con la carne la ley del pecado. Entonces Pablo está diciendo que la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero no está diciendo que él ya no peca. ¿Usted ha pecado hoy? Claro que sí, todos. Pero tenemos que resignarnos a que, bueno, todos los días vamos a pecar. No. Porque el que por el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. Está diciendo de que en verdad podemos nosotros hacer cada día batalla contra la carne y vencerla. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó ¿a quién? Al pecado de la carne. Fíjense ustedes el contraste del versículo 1 al versículo 3. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero sin embargo, los que están en la carne, sí hay condenación, dice el versículo 3. Dice que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No que andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como verán, Pablo se incluye en nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que estamos en Cristo, los que andamos en el Espíritu. Pablo está diciendo que no andamos, diga conmigo, no andamos. Diga conmigo, los salvos no andamos en las obras de la carne, pero pecamos. Sino conforme al Espíritu, dice. ¿Y qué hace Pablo aquí? Probablemente alguno de nosotros no está comprendiendo muy bien lo que estamos diciendo. La carta de Pablo a los romanos probablemente habrá causado quizás la misma sensación de no entender mucho. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Voy a explicarlo más. ¿Y qué hace el versículo 5? Porque los que son... Pablo entra ya al ejemplo, Pablo entra ya a la evidencia, Pablo entra a mostrar cuál es la manera de vivir de lo que está en la carne y cuál es la manera de vivir de lo que está en el Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que sirven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el anterior dice, porque son enemigos de Dios. Entonces, ¿quién está dando Pablo una clara evidencia que los que viven conforme a la carne no son salvos? ¿Se entiende? No son salvos, porque nosotros fuimos amados o aceptados delante de Dios en el amado, como dice Efesios. Pero aquí dice Pablo que los que viven según la carne no son de agrado a Dios. No son de agrado a Dios. Dios los aborrece. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y qué dice? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
¿Qué debe hacer uno allí? Una pausa. ¿Y qué te debe llevar esa pausa? A elaborar una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Mora el Espíritu de Dios en mí? Piense, pregúntese. Yo digo soy salvo, pero ¿mora el Espíritu Santo de Dios en mí? Porque esa es la intención de Pablo de poner esto en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Lo ven? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice allí? No es de Él. Por lo tanto, no es salvo. Y si no es salvo, ¿qué le espera por delante? La condenación. ¿Está empezando a captar por qué es importante la santificación en el cristiano? Yo pretendo esta noche con la enseñanza de que usted se inquiete y se ocupe, no se preocupe, porque el que se preocupa se aflige y no hace nada, el que se ocupa soluciona cosas. Que se ocupe en verdad y no pierda el tiempo a evidenciar que el Espíritu Santo de Dios está en usted. ¿De qué forma? Dice el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mira dónde lleva Pablo. Miren al Espíritu Santo. Presten atención al Espíritu Santo. Un cristiano no puede pasar días y días y días ni siquiera pensar en el Espíritu Santo. ¿Se ha puesto a pensar por qué el cristiano está tan distante del Espíritu Santo? Porque la falsa religión ha metido un concepto falso del Espíritu Santo. Y se cree que el Espíritu Santo, ya lo dije, es una paloma blanca, y no es una paloma. Y se cree que el Espíritu Santo solamente es lo que yo siento en el momento de éxtasis. Y creen que el Espíritu Santo es donde hay muchas lágrimas, o brincos, o saltos, o revolcones. Pero aquí Pablo está diciendo que la única evidencia del Espíritu Santo en la vida de una persona es cuando a través del Espíritu Santo usted puede matar las obras de la carne. Amén. Y mira dónde lleva Pablo. Este mismo Espíritu Santo que yo le estoy hablando a ustedes es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Quiere decir que hay mucho poder. Usted va a matar a su carne y a las obras de su carne cuando todos los días entienda que está en una terrible guerra contra la carne. Y cuando todos los días usted se encomiende en las manos del Señor para que a través del poderoso obrar del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder sea usted matando las obras de la carne. Versículo 11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hará? Vivificará. Diga conmigo, vivificará. ¿Sabe qué es vivificar? Dar vida a la vida. Dar vida a la vida. Es pulir, es la expresión de pulir hasta que da mucho brillo.
vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, Pablo dice, deudores somos. ¿Cuántos son deudores? Pablo dice, la palabra dice, deudores somos. Pero dice, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así que si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este es el contexto del versículo 13 que hemos leído. Quiero resaltar 3 cosas. Primero, Pablo dice en el versículo 12, deudores somos. Pero no dice de quién somos deudores. Dice de quién no somos deudores. ¿Se dio cuenta? Somos deudores, pero no de la carne. ¿Por qué no somos deudores de la carne? Porque el versículo 1 dice, ya no hay condenación. Ya fuimos libres de la esclavitud del pecado. Antes no podíamos hacer otra cosa más que servir al pecado, satisfaciendo sus apetitos a través de la carne. Ya no. No puede haber un cristiano que diga, es que pasa que no puedo dejar de pecar. Santiago dice, usted peca porque quiere. Usted peca porque su propia concupiscencia, su propio deseo lo asintió y dijo, sí, vamos para adelante, tomando la ocasión de una tentación. Lo primero que dice Pablo es que no somos deudores del pecado ni de los deseos de la carne. Por lo tanto, diga conmigo, no estoy obligado. Vamos, dígalo fuerte, no estoy obligado a servir a la carne. Diga conmigo, no estoy obligado a servir al pecado. ¿No es buena noticia esa? Ya no está obligado. ¿Y por qué peco? ¿Por qué peca? Esa es la parte más dolorosa y por eso necesitamos santificación. Usted sabe la respuesta, pero no la quiere decir. ¿Quiere que le ayude? Porque quiero. ¿Por qué peca usted? Conozco ese silencio. El ego le dice, no lo digas. Haga guerra con su ego. ¿Por qué peca usted? ¿Por qué peca usted? No habrá arrepentimiento hasta que no confiese, dice la palabra. No habrá perdón. Y por eso se dará cuenta que le costó decir, peco porque quiero. Si le costó decir, no me quiero imaginar cuán vulnerable es usted en la batalla que tiene todos los días. Necesita entender que si ha nacido de nuevo, usted ya no es deudor del pecado. No es deudor de la carne, por lo tanto usted no está obligado a pecar. Ya no tiene usted que responder a los apetitos de la carne porque no está obligado. Pero si peca es porque quiere hacerlo. Esa es la realidad. Pero nosotros tenemos el favor de Dios. Nosotros tenemos la gracia de Dios. Porque solos no podríamos dejar de pecar. Solo jamás podríamos tener victoria sobre la carne y sobre el pecado. Por eso dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, como somos nosotros sin Dios, sin Cristo, débiles. Dios nos lleva a Pablo a mirar la gracia de Dios, nos lleva a mirar la misericordia de Dios. Dios enviando a su Hijo. Eso es el amor de Cristo, esa es la gracia del Señor. Enviando a su Hijo en semejanza de carne, Dios se encarnó para poder morir, para quitarnos a nosotros de la esclavitud del pecado, para que ya no sirvamos más al pecado.
Usted no es salvo por cuotas. Cristo se encarnó en una semejanza de carne, de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne. Si usted puede creer en este evangelio, que Él tomó tu lugar, eres libre del pecado y ya no eres deudor del pecado ni de la carne. Por lo tanto, Cristo te liberó para siempre de la obligación de tener que pecar, aún a las fuerzas. ¿Por qué pecas? Ya van 4 que se animan, ¿no? Y lo demás está así. Que lo diga el hermano. Pregúntese, ¿por qué peco? Yo le añadiría 2 respuestas. Una, porque quiero. Si es que el Espíritu de Dios mora en usted, usted peca porque quiere hacerlo. Pero la segunda respuesta es porque usted está engañado, porque cree que es salvo y todavía es esclavo del pecado y no puede dejar de pecar. ¿Se entiende? Porque no se olviden que Pablo en el capítulo 8 está hablando de 2 clases de personas. 2 que tienen caminos diferentes, 2 que tienen destinos diferentes. Pero el segundo punto es que Dios envió al Espíritu, el Espíritu de poder, para ser libres, que mora, que habita, que está en nosotros. Por eso dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? No están obligados a complacer la carne, hermanos. No están obligados, porque no son deudores de la carne. Por eso dice, así que somos deudores, no de carne, no de la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Te está diciendo, como ya no debemos nada a la carne, no tienen por qué vivir satisfaciendo a la carne. Por eso dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero el versículo 9 nos inquieta a evaluarnos. El versículo 9 nos inquieta a tomar meditación, examinarnos a nosotros mismos, porque inmediatamente Pablo dice, si es que, eso es una palabra, una frase condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y para que no quede en duda, termina el versículo 9 diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, no puede vencer al pecado, porque sigue siendo esclavo del pecado. Y según el versículo 3, Cristo condenó al pecado. Solamente condenación. Aunque el pecado ya no ejerce dominio sobre el creyente, aún vive en él. Esos son los restos del pecado. Viven en la carne y contra ella debemos batallar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Cristo. ¿Y qué va a hacer Cristo cuando venga? Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 21. Ya volvemos a Romanos. Dice Filipenses capítulo 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Porque cuando Él venga, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Pablo es el mismo que dice, ¿quién me librará de este cuerpo miserable?
Pablo es el mismo que dice que cuando Cristo venga transformará este cuerpo de humillación que tenemos. ¿Por qué humillación? Porque aún no es perfecto. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Hasta cuándo tenemos que batallar contra la carne? Hasta que venga Cristo. ¿Pero cuándo? Siempre es algo. ¿Cuándo? Todos los días, a cada momento. Porque ¿saben qué es la obra del Espíritu Santo en mí? Convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Muchos dicen, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque voy a una iglesia, pero no tienen ni el más mínimo remordimiento de sus pecados que cometen día tras día. Viven en la mentira, viven satisfaciendo y complaciendo los apetitos de la carne. Donde no está el Evangelio de Jesucristo, no está Cristo en esa iglesia. Es solamente un mero engaño que vive. Porque la palabra es la que nos santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por lo tanto, es una dura batalla todos los días. ¿Podemos tener victoria? Sí, mis hermanos. Y esa victoria está garantizada. Por eso es que Cristo, cuando venga, Él no va a encontrar una iglesia sucia, arrugada, despeinada. Cuando Él venga, va a encontrar una iglesia como santa, pura, sin manchas, sin arrugas. Si lo dice la palabra, es porque así será nuestro final, esperando a Cristo como la más preciosa novia que espera a su amado. ¿Y saben por qué? Porque te está diciendo allí Pablo que es una absoluta garantía de que sí puedes tener victoria, clara victoria, sobre los apetitos de tu carne, sobre esos pecados que te atormentan. Porque saben, hermanos, antes de conocer a Cristo, pecabas y no te daban ni la tos, como se dice. Pero ahora pecas y te sientes inmundo, te sientes sucio, te sientes mal. Y hasta lloras y le dices, Señor, ¿por qué hago esto? Es lo que Pablo estaba diciendo. No lo entiendo. Pero saben, mis hermanos, hay una clara evidencia de que podrás ser libre, vencer absolutamente y matar a la carne. Esa palabra matar también tiene la traducción griega que es amortiguar. Dar muerte es amortiguar. ¿Alguna vez se le amortiguó el brazo durmiendo o la pierna se le amortiguó? Y uno dice, está muerta, pero en realidad está amortiguada. Quiere decir quitarle el efecto, quitarle la actividad. ¿Yo puedo amortiguar las obras de mi carne mientras esté aquí? Sí. ¿Por qué? Aunque está en mí, no tiene autoridad, no tiene vida, no tiene prevalencia. ¿Por qué? Porque yo pude vencer a través de ¿quién? De la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. La pregunta, ¿usted quiere vencer toda obra de la carne en usted? ¿Sí o no? ¿Lo tiene resuelto? ¿En verdad quiere hacerlo? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero vencer la obra de la carne? ¿Sabe qué está diciendo? Mándame al pelotón de batalla más sangriento, más duro, más crudo, en lo más recio de la batalla. Allí quiero estar, Señor. ¿Quiere estar? Claro, mis hermanos. La gente no quiere la batalla porque tiene miedo de morir.
Pero un cristiano va a la batalla porque quiere vivir. Porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es vida y victoria garantizada. Amén. No somos deudores de la carne para que ya no vivamos. Pablo da claramente a entender, aunque no lo dice, de quién somos deudores. Del Espíritu de Dios. ¿Sí o no? ¿De quién somos deudores? Si no somos deudores de la carne y del pecado. No tenemos ninguna obligación con la carne ni con el pecado. Pero sí tenemos una tremenda obligación ¿con quién? Con el que nos compró. El que pagó su precio por nosotros. Somos deudores. ¿De quién? De Cristo. Por lo tanto, si somos deudores, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ¿qué? Que pagar. ¿De qué manera? ¿Levantamos una ofrenda gigante? ¿Hacemos un pacto económico? No. No es un golpe de magia. No es un acto emotivo de consagración. No es nada que ver de eso. Nuestra deuda con Cristo es que si descansa en mí el poder del Espíritu Santo, es para que yo, la responsabilidad mía, Él hizo una obra gloriosa en la cruz, pero ahora Él dice, ahora te toca a ti. Tú debes hacer morir los deseos, los apetitos, las obras de la carne. Tú debes matar las obras de la carne en ti. En eso somos deudores. Porque nuestro juicio ya fue llevado a cabo en la cruz del Calvario, pero no nos quita que tenemos que rendir cuentas delante de Él de qué hicimos cuando estábamos aquí. Todos tenemos que dar cuentas delante del Señor, porque somos deudores. Y la obra de la santificación es el pago de la deuda. Cada día yo voy obteniendo más victoria y más triunfo sobre la carne. Es una terrible batalla. ¿Qué es la carne? Es la mezcla compleja del deseo pecaminoso o el motivo pecaminoso o el afecto pecaminoso. El estar inclinado, propenso o dispuesto a pecar. Una definición de John Murray. Vivir según la carne es ser controlado, dirigido por esta mezcla pecaminosa que está en la vida de aquel que aún no conoce a Cristo. Eso es vivir en la carne. Pero también un cristiano puede experimentar en su debilidad espiritual el cometer pecado, el pecar. Por eso nosotros tenemos que ofrecer batalla, resistir, matar por la obra del Espíritu Santo nuestra carne. Para que tengamos una idea, en Gálatas capítulo 5 el apóstol Pablo elabora una lista que probablemente es interminable y Pablo decidió poner y cosas semejantes. Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice, identificando cuáles son las obras de la carne, y seguramente muchas de ellas son las que usted las manifiesta, quizás no todas, pero son obras al fin de la carne. Dice el 19, y manifiestas, visibles, quiere decir, son las obras de la carne, no se las puede ocultar, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo esto habla de pecado sexual. Y en este siglo XXI apesta este pecado sexual en las iglesias. Hay olor a pecado sexual en las iglesias. Porque fornican, cometen adulterio, atado a la pornografía, a la masturbación y tantas cosas horribles y pecaminosas. Obras de la carne.
la provocación, el exhibicionismo, el mostrarse abominable delante de los ojos de Dios. Idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Vio qué rápido nos enojamos con otra persona? Y si es hermano, más rápido aún. Nos enojamos muy rápido con los hermanos. ¿Sabe con quién se tienen que enojar? ¿Sabe con quién se tiene que ofender? ¿Sabe a quién no tiene que tolerarlo? ¿Sabe con quién tiene que estar enemistado? ¿Sabe con quién tiene que tener el deseo de estrangularlo hasta que se muera? Con su propia carne. Con su propia carne. Pero somos tolerantes nosotros, ¿no? Somos autopiadosos, automisericordiosos con nosotros mismos. ¿Saben por qué nosotros nos toleramos a nosotros mismos? Porque no descansamos en la justicia santa y perfecta de Dios, sino que tomamos inmediatamente la justicia nuestra, que es como un trapo de inmundicia, y nosotros decimos, yo me merezco respeto, me merezco que me traten bien, yo merezco esto y aquello. Nunca se puso a pensar si alguien habla mal de usted. A lo mejor no dice todo lo que Dios opina de usted. Pero la obra de la carne son evidencias y se manifiesta con enemistades, con pleitos, con celos, con iras, con disensiones, con herejías. Hoy abundan las herejías, ¿no? Herejías es todo lo que Dios no dijo y muchos lo proclaman como palabra de Dios. Y lo creen como si fuera de Dios. Falsos profetas. ¿Qué más dice? Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y Pablo dice, basta ya. Y cosas semejantes. ¿Para qué vamos a seguir enumerando? A la carne no hay que darle mucha promoción. Pero cosas semejantes. Cosas semejantes a estas, acerca de los cuales amonesto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican, viven, andan conforme a la carne. Practicar es ser todavía esclavos. Ahora, ¿yo me enojo? Sí. ¿Peco? Claro. Cometo a veces problemas de celos, de enojos, de contienda, muchas veces. Pero esos son frutos, son restos del pecado que yo debo batallar, que es mi carne. Pero los que practican, los que viven de esa naturaleza, dice, no heredarán el reino de Dios. Volvemos a Romanos capítulo 8. Versículo 13, porque si vivís conforme la carne, moriréis. Está hablando de los que son inconversos, no heredarán el reino de Dios. Ahora, esta batalla terrible es la que un verdadero cristiano la vive permanentemente. ¿Cuántos han batallado hoy con su carne? ¿O han reconocido? ¿Han sentido la voz del Espíritu Santo que te dijeron, ey? ¿Sí o no? Y Hebreos dice, si oyeres hoy la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres provocaron al Señor en el día de la provocación. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si no siento la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te convence de pecado. Él es la luz. Así que mis hermanos, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, es cuando identifica en nosotros el pecado, que reclama ser servido, el pecado reclama. Cuando en algún momento entra una rata,
un bicho sucio a la casa, ¿no? Y es de noche, lo primero que uno busca en la linterna para buscar, ¡ahí está! Identificarlo, alumbrarlo. Cada vez que nosotros nos horrorizamos por el pecado que cometemos y nos hace sentir tristeza y angustia por haber pecado, es la evidencia que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Porque ahora lo ves al pecado. Ahora entendés que eso es pecado. Pero antes, como estabas en oscuridad, como estabas en la inmundicia, como estabas muerto, no lo veías. Pero ahora lo ves, te das cuenta. Un cristiano no puede vivir conforme a los deseos de la carne. No puede vivir. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Le está haciendo bien el tema? ¿Está siendo duro? Tiene que ser duro. Tiene que ser duro. Ahora, ¿qué es vivir conforme a los deseos de la carne? Los deseos. Dijimos que Pablo presenta al pecado como una persona, como alguien más que está en él. Esa naturaleza del pecado es la que todavía batallamos nosotros. Nosotros nacimos con la naturaleza de Adán, naturaleza pecaminosa, caída, rebelde, enemigo de Dios, deleitándonos en las obras de la carne. Pero cuando Cristo salvó nuestras vidas, el Padre, a través del Espíritu Santo, nos dio su simiente, que es Cristo en nosotros. Una nueva vida. La nueva vida es Cristo en mí. Y Él es el que va creciendo en mí. Y a medida que el Espíritu de Cristo crece en mí, comienza la batalla. Comienza el conflicto. Porque ahora sí lo ves, ahora sí te das cuenta que estás pecando. Ahora sí te duele saber. Pero ¿qué significa vivir conforme a la carne? Un cristiano no puede vivir conforme a la carne. Hay muchas personas que pueden asistir a las iglesias, pero no ser hijos de Dios. No viven conforme al Espíritu. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Primero, escuchar y sentir lo que la carne desea insistentemente. ¿Uno puede sentir cuál es el apetito de la carne, sí o no? Sí. Por eso batallamos. Debilidades le llamamos a los vicios. Debilidades a la mentira, a la imaginación, a la fantasía, al apetito sexual, debilidades. Y la carne está, vamos, un poquito, dale, por favor. Es en verdad terrible la batalla. Porque, ¿qué es vivir la carne? Escuchar y sentir cómo la carne desea insistentemente ser satisfecha. Número 2, esto también forma parte de lo que viven en la carne. Planificar cómo satisfacer sus deseos. Nadie peca por accidente, ¿sabía? Nadie peca por accidente. Hoy no sabía que le robé el reloj, hermano. No sé qué hace esto en mí. Nadie peca por accidente. Comienza, como dice Santiago, con una tentación. Comienza con el engaño de la serpiente. Y el apetito de la carne empieza sutilmente a decirte, pero si Dios te va a perdonar. Un poco, tampoco no seas fanático. Vamos. Te hace menguar la gravedad del asunto. Te hace que vos salgas de la justicia de santa y pura de Dios para entrar a tu justicia y vos mismo decidís que no es tan grave, que no es tan malo.
¿Y qué comienzas a hacer? A planificar. Planificas. Los adulterios son planificados, no son accidentales. Las fornicaciones, que son las relaciones sexuales antes del matrimonio, de la bendición matrimonial, no son accidentales, son altamente planificadas. La pornografía es altamente planificada. Buscas el tiempo, el lugar, la intimidad, la soledad, y te metes tanto en el engaño que piensas que nadie te ve. Y es verdad, los nadie te ven, pero hay uno que todo lo ve y ya te engañó pensando que nadie te ve. Planificas. Así dice el proverbio: el impío maquina de noche y hasta no duerme. No ve la hora de levantarse a la mañana para ejecutar su plan macabro. Por eso Pablo dice como un consejo sano: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te vayas a dormir enojado. Soluciona antes que llegue la noche. ¿Sabes por qué? Ya lo dijimos muchas veces. Cuando tú apagas las lamparitas para dormir de tu mesa de luz, Satanás enciende la luz del taller, ¡tuc!, y empieza a maquinar toda la noche. ¿Cómo vas a vengarte? ¿Cómo tu justicia ha sido violada? ¿Cómo te han tratado injustamente? Y mamita, al otro día. ¿Se da cuenta? Vivir conforme a la carne es escuchar el deleite, el deseo de la carne y comenzar a planificar cómo satisfacer la carne. Número 3, es buscar la oportunidad exacta, oculta, privada, para llevar a cabo lo planificado. ¿Sí o no? Mientras todos los reyes salieron a la batalla, David se levantó de dormir a siesta y estuvo en la terraza una tarde de ociosidad con la guardia baja y comenzó a mirar a una vecina suya que se estaba bañando y la codició. Mandó a llamar, preguntó quién era. Supo que su esposo estaba en la guerra, que no había nadie. ¿Ven la planificación? Consumó el hecho, la dejó embarazada y creyendo que estaba todo oculto, maquinó una idea terrible de cómo hacer para que él quede limpio. Y terminó planificando un homicidio. Y cuando murió, nadie lo supo. Pero hay un Dios que todo lo ve. Y mandó un profeta: Natán, vas a decirle a David esto. Y cuando le lleva en forma muy sutil la palabra de Dios y le dice, contándole una narración de un hecho que supuestamente aconteció, que un pobre campesino tenía una sola ovejita, que la amaba. Vino un extranjero a visitar a un rey, y el rey, que tenía todas las haciendas y todas las ovejas, en vez de sacrificar una, fue y mató a la única ovejita que tenía y se la comió. Y David dijo: ¿quién hizo eso? El que tal cosa hizo merece la muerte. Entonces Natán le dijo:
tú eres rey, que hiciste esto. Y usted entenderá por qué el Salmo 51, el salmo de un corazón desgarrado por el arrepentimiento. ¿Has llegado a ese punto del arrepentimiento? Buscar la oportunidad exacta, oculta, íntima, privada para llevar a cabo esa tarea. Vivir en la obra de la carne es caer bajo el sutil engaño de Satanás. Dice 2 Corintios 11, versículo 3. ¿Qué hace el engaño sutil de Satanás? Fíjese por favor lo que dice 2 Corintios 11:3. Dice el apóstol Pablo: pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, diga conmigo, mis sentidos. Una persona que está fuera de sí es porque está con sus sentidos alterados. No está en sus cabales. Me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El sutil engaño del pecado hace de que una persona se extravíe en sus sentidos y a lo bueno le llame malo y a lo malo bueno y a la luz tinieblas y viceversa. Pierde el sentido. Por eso la carta a los Hebreos en el capítulo 5:11, cuando dice: ustedes ya deberían ser maestros después de tanto tiempo, necesitan que se les vuelva a dar leche y no alimento sólido. Pero los que comen alimentos sólidos son los que por el uso ¿de qué? De la palabra, del alimento sólido, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. ¿Se da cuenta, mi hermano? Número 4, el deseo se alimenta por las influencias del mundo. ¿Saben cómo vienen los deseos? Por las influencias del mundo. Si el médico te prohibió comer asado, no pases nunca por una obra de construcción. ¿Sí o no? Aterrador, ¿no es cierto? Siempre ese olor al asado. Si te prohibió el médico hacer algo, bueno, trata de evitar donde hay algo que te influencia. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y este mundo lo único que quiere es arruinarte. Y te va a ofrecer todo tipo de tentación. Diga conmigo, no hay santidad de la carne. Vamos, dígalo fuerte, no hay santidad de la carne. Por eso, como cristiano, no vivas en la carne. Fíjese lo que dice el Salmo 38. ¿Por qué el Salmo 38 está hablando justamente de lo que produce vivir en la carne? Salmo 38, versículo 3 al 8 dice: nada hay sano en mi carne, nada, a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos. ¿Dónde afecta la obra de la carne? Aún la salud. A causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Qué produce una carga pesada? Fíjese en Eden. Dice Eden: supuran mis llagas. Cargar algo pesado lastima, produce dolor, produce ardor. No hay paz para el que vive la carne. A causa de mi locura. Estoy como encorvado. La carga pesada, ¿cómo te hace vivir? Encorvado. Y no hablo literalmente, hablo de la vida espiritual sometida.
estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Eso habla de la vergüenza. Ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos ¿de qué? De ardor. ¿Saben cuál es la carga pesada que nosotros mismos nos ponemos por querer vivir en la carne y no presentarle batalla a la carne? Se llama la culpa. Ese es el peso que lastima. No hay nada sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. No hay santidad en la carne. La carne para nada aprovecha. Te estoy mostrando la evidencia de por qué debemos batallar contra la carne. ¿Por qué debemos presentarle batalla? ¿Por qué dice Romanos 8:13? Porque si por el Espíritu hacéis morir, hacéis tiempo presente continuo, hacéis hoy, hacéis mañana, siempre deben hacer morir las obras de la carne, viviréis. Y no habla que somos salvos por la obra, sino que está hablando de la recompensa que logramos tener por tener victoria. ¿Qué pasa si un cristiano no batalla contra la carne? Número 1, inquieta el bienestar espiritual de su propio corazón. Empieza a tener grietas. Ya no ora. Ya no quiere congregarse. Ya no tiene tiempo a solas con el Señor. No lee la palabra. ¿Por qué? Porque su corazón está cautivado por las cosas del mundo. Comienza a hacer agua el barco del bienestar del cristiano por causa de no confrontar en batalla la carne. Número 2, la carne obra en la mente promoviendo pensamientos diseñados para justificar la satisfacción y la saciedad de los deseos pecaminosos. ¿Saben qué hace la carne? Empieza a decirte, vamos. Todos lo hacen. Todos lo hacen. Empieza a elaborar pensamientos diseñados para ir en contra de lo que Dios ha establecido en la palabra. Sabía Adán y sabía Eva que Dios había dicho de este árbol no. Pero la serpiente le dijo, no moriréis. No. Sabe Dios que el día que ustedes coman van a ser como Dios. Elaboran pensamientos diseñados para ir y justificar mis actos. Tomas tu propia justicia. Número 3, acarreas un estado peligroso de debilidad espiritual, haciéndote vulnerable de tal manera que comienzas a ser insensible a la obra del pecado. Y eso es terrible. Insensibilidad. ¿Vio que una persona que tiene callo no le duele ese lugar? Me acuerdo cuando jugábamos al fútbol, cuando éramos chicos, nos poníamos botines, canillera, todas estas cosas, y a veces jugábamos la pelota con muchachos, jugaban en pata, descalzo, ni medias se ponían. Y era más duro que tapones de aluminio los muchachos. Los callos, ¿no? No les duele, acostumbrado. Los callos hacen perder la sensibilidad. Un corazón encallecido es un corazón que ha perdido la sensibilidad. Vivimos en un mundo encallecido. La humanidad está encallecida. No siente nada. Es insensible. No tiene ningún valor ético ni valor moral. Le da lo mismo cualquier cosa. Por eso, mis hermanos, es peligroso, de tal manera que a veces los cristianos que han dejado de batallar con la carne se han empezado a familiarizar con el pecado, de tal manera que ya no tan solo lo toleran, sino que después lo publican. Sí. Desde que están las redes sociales conozco más pecado de ustedes que bendición, hermanos. Isaías capítulo 3, versículo 9, desnuda el corazón.
de los que hacen cosas encallecidas. Isaías capítulo 3, versículo 9 dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Nuestro rostro, nuestra faz identifica, habla cómo estamos. Y dice, testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado. ¿Y qué dice? No lo disimulan. Ah, pero soy cristiano. ¿Y qué dice a continuación? ¡Ay! ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. ¿Usted está leyendo la misma palabra que yo? ¿Le cree? Número 4, afecta directamente al creyente el no batallar contra la carne. Afecta directamente contra la iglesia y afecta directamente contra otras personas. Porque esa persona que no batalla contra la carne, que no le presenta oposición a la carne, es una influencia de engaño para otros. Porque otros dicen, ¿cómo si este cristiano hace esto? Entonces yo también puedo. Influencia de engaño. Y el domingo dijimos que no queremos pertenecer a una iglesia de camino ancho y pernicioso. Cada vez va a ser más estrecho el camino y más angosto, pero hay vida al final. Y les invito en el nombre de Jesús a caminar detrás de las únicas pisadas que marcan el sendero, Jesucristo. Sigamos su pisada. Por eso es estrecho. No es altamente transitado. Amén. Es una influencia de engaños para otros, pero también es una influencia que endurece a otros. Y sabe, el Señor dijo, ay de vosotros que hagan tropezar a uno de estos más pequeños. Mejor le hubiera sido atarse una soga de molino en su cuello y echarse al mar. Cuidado de cómo se comporta usted, porque la Biblia legalmente dice ay. ¿Por qué necesita usted, si es parte del cuerpo de Cristo, si es parte de la iglesia viva, por qué necesita usted no dejar pasar por alto esta enseñanza? Porque si usted es un hijo de Dios, batalle contra la carne. Porque si empieza a batallar contra la carne, usted empieza a tener victoria. Y si todos los que están aquí, más todos los que integran esta congregación, comenzamos a tener batalla y victoria, entonces garantizamos un genuino y verdadero avivamiento en la iglesia. Porque lo que Dios quiere ver es una iglesia santa. Versículo 5 del capítulo 8 de Romanos. Dice, porque son los que son de la carne, está hablando de los que son inconversos. ¿Saben que hay mucha gente inconversa dentro de las iglesias? ¿Sabían esto? Claro que sí. Porque se identifican nominalmente a una religión, a una conducta de vida, pero no han sido regenerados. De ellos, dice el versículo 5 en adelante, porque los que son de la carne, ¿la evidencia cuál es? Piensan en las cosas de la carne, no piensan en Cristo, no piensan en santificarse, no piensan en la purificación teniendo la esperanza de la venida de Cristo, sino que piensan en las cosas de la carne. Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero el ocuparse, ¿sabe qué es la palabra ocuparse? La traducción es ejercitar, es como ir a un gimnasio. La carne se ejercita muchas veces dándole lugar. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse, ejercite su espíritu, haga ejercicios espirituales, a que nunca lo hizo.
¿Cómo se hace ejercicios espirituales? Si el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el poder de sus fuerzas, está hablando de un soldado bien fuerte que puede vestirse de toda la armadura de Dios. Pero fortalecidos, robusteceos. Está hablando no débiles espirituales. Saúl intentó vestirlo a David con su armadura. Dice, yo no puedo, no estoy acostumbrado. Pero David ya venía revestido del poder del Dios Todopoderoso. Porque no es una armadura visible, es una armadura espiritual. Que un cristiano tiene que tenerla. Que un cristiano debe ejercitarla. Uno ejercita su vida espiritual con la lectura diaria y abundante de la palabra de Dios. ¿Cómo es la lectura? Decile que está al lado tuyo, ¿cómo es? ¿Qué es abundante para usted? Mucho. ¿Lee mucho la Biblia? Es que no tengo tiempo. Está ejercitando su carne. Hágase el tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Saben? Mire, yo le voy a contar mi problema. No me queda nada. No retengo nada. No entiendo nada. ¿Dónde dice la Biblia que usted tiene que retener o entender? La palabra de Dios es viva. Diga conmigo que es viva. Tiene vida. La palabra es viva. Tiene vida. Lo único que usted tiene que hacer es dedicarse a leer, no a entender. Yo tampoco le entiendo toda la Biblia. Yo tampoco la sé de memoria, no retengo todas las cosas de la Biblia. Ya me olvidé muchas cosas que prediqué el domingo. Pero mire lo que dice Isaías 55. Está encontrando consuelo aquí, ¿no? Mire lo que dice Isaías 55, 11. Vamos a leerlo fuerte para que entienda que la palabra de Dios es viva y que usted tiene que leerla siempre. Prepárense, mujeres, mañana que vamos a hablar un poquito de esto. No me vayan a caer varones allí disfrazados, ¿no? Es para mujeres. Así será mi palabra, dice el Señor. Isaías 55:11. Así será mi palabra, la palabra que sale de mi boca. Pablo dice que la escritura es el ruaj de Dios, es el soplo, es inspirada por Dios, sale de la boca de Dios. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. No le dice, si es que usted entiende, ¿no? Si es que usted tiene una exégesis profunda, no, usted lea mucho. Porque es una palabra que tiene vida. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será que prosperada, o sea que va a crecer, va a fructificar en aquello para que la envíe. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué tiene que hacer? Ejercicio espiritual. ¿Qué hay que hacer? Lea diariamente y abundantemente la palabra. ¿Qué más tiene que hacer? Ore. Voy a decirle algo. En la era de la comunicación, de la tecnología, hay personas que se desesperan porque pierden el celular o le roban el celular, ¿no? Pero no están afligidos porque no oran. ¿Y si pierden la Biblia? Yo tenía una Biblia. ¿Qué habré hecho con mi Biblia? Pero el celular no. Para comunicarse, usted necesita algo. Un teléfono, internet, una computadora, un teléfono, un cartero.
No hay otra forma de comunicarse con Dios si no es a través de la oración, para decirle a Él lo que yo tengo, y a través de su palabra para que Él le hable. Pero el profeta me dijo, ¿perdón? La palabra profética más segura es esta: Dios te va a hablar solamente a través de su palabra. ¿Quiere que le hable Dios? Vaya a escuchar lo que su palabra le dice. Amar a Dios es amar su palabra. Y rechazar la palabra es rechazar al Dios de la palabra. Eso es apostasía, que es peor, ¿no? Me dan un poquito más y termino la introducción. Amén. Muy bien, ¿qué es esto de ocuparse de la carne? Ya dijimos, versículo 7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Rápidamente, los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, o sea, están ocupadas su mente en las cosas terrenales. Y Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice: si habéis resucitado con Cristo, pues buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado, poner la mira en las cosas de arriba y no pongan la mira en las cosas terrenales. Número 2, se ocupan solamente de las cosas de la carne, o sea, ejercitan su carne, su destreza, su capacidad, todo natural que Dios le ha dado. Para que Dios sea glorificado, usted lo usa para la carne. Eso se llama vanagloria, algo vano, algo sin sentido, como decía Salomón, sin provecho alguno, bajo el sol. Son enemigos de Dios, porque cuando viven en la carne son enemigos de Dios. Está hablando de personas no convertidas. No se sujetan a la ley de Dios, no la respetan a la palabra de Dios, no les importa lo que Dios dice en su palabra. Pero tampoco pueden, por más que quieran, porque el hombre no puede hacer nada si no es Dios el que obra en ellos. Y por eso dice que el que vive la carne no puede agradar a Dios. Por eso dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, no los que anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, la pregunta es, si yo debo mortificar al pecado en mi carne, ¿cómo es para hacerlo? ¿Cómo puedo mortificar al pecado? ¿Cómo puedo crucificar mi carne? ¿Cómo puedo matar mi carne? ¿Es con imposición de manos? ¿Es una llenura, un bautismo? No. ¿Cómo? Batalla directa. Es una batalla espiritual. El versículo 13 nos dice que por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Sin el Espíritu no se puede, son vanos intentos. Colosenses dice, muchos han intentado hacer muchas cosas, ordenanzas y sacrificios de hombre y rituales puros de la ley, pero no son suficientes para los apetitos de la carne. No pueden. Únicamente por el Espíritu. El único que le da la victoria sobre la carne para vencerle es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, comienza a conocer al Espíritu Santo de Dios. Comienza a entender cuál es la obra del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Te revela el pecado. Ahora le voy a hacer una pregunta, no me la responda, conteste usted a sí mismo. ¿Usted identifica el pecado que lo está atormentando ese tiempo, que está batallando, o por lo menos lo identifica y todavía está allí? ¿Lo identifica usted mismo? ¿Sí o no? Sí, lo identifica. ¿Sabe cuál es su problema? A lo mejor no tiene tentación con el dinero, así que se le puede caer el dinero a alguien, entonces, Señor, tome. No, porque no es su problema el dinero. ¿Sí o no? Nadie comete adulterio pensando en una heladera, en comercial. Nadie.
Cada uno sabe cuál es su propia concupiscencia. ¿Dónde está? ¿Sí o no? ¿Y quién te lo mostró? ¿Quién te revela? El Espíritu Santo. Ese es tu problema. Ese es tu problema. Ese es tu problema. ¿Ya lo identificas? ¿Sí o no? Porque si empezamos a decir orgía, no, si eso no es mi problema, pero yo sé cuál es mi problema. ¿Identificas tu problema? ¿Cómo puedes hacer para vencer, para tener victoria? Vas a hacerle frente a ese problema, vas a batallar, vas a combatirlo. Primero, identifica el pecado. Segundo, debes sitiar la carne. ¿Qué es sitiar la carne? Cualquier ejército que quiere tener éxito sitea a su pueblo enemigo, lo sitea. No lo deja ni entrar ni salir, está sitiado. Debes sitiar la carne. Gálatas 5:16 dice, andad pues en el Espíritu y no les dé lugar a los deseos de la carne. Eso es sitiarla. Si ya sabes cuál es tu debilidad, si ya sabes dónde el pecado se sirve a través tuyo, debes sitiarlo. ¿Qué es sitiarlo? Cortarle las fuentes de alimento. Sitiarlo es comenzar a cercarlo, dominarlo, mostrarle presencia de poder. Número 3, aislar la carne de las influencias. ¿Qué te dice la palabra? Huye. Al diablo hacerle frente todo lo que quieras, pero Pablo le dice a Timoteo, de las pasiones juveniles, huye. ¿Sabe qué significa esto? Aislar la carne de las influencias es que si sabes que tu mal es por influencias de terceros, de amigos, de malas juntas, de gente promiscua, de gente que tiene carcomida su cabeza por el pecado, ¿qué haces tú allí? Bueno, pero Cristo comía con pecadores y con prostitutas, sí, pero Él era el centro de la reunión. Todos lo escuchaban a Él y el resultado era la conversión de toda esa gente. Pero tú estás en medio de los que se mofan del Señor, en silla de burladores y de escarnecedores. No me he sentado, decía David. Tú no puedes estar alimentando tu pecado. Debes aislar la carne. Mire, disculpe, pero por favor, no me llames más, porque tu presencia, tu amistad me corrompe y me hace ofender al Dios que me salvó. Hasta que tú no cambies o Dios te haya transformado, no puedo tener relación contigo, porque la palabra dice que no hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. ¿Se va a ofender? Claro que se va a ofender, pero vas a recibir el aplauso del cielo. Por eso es la santidad que duele, que cuesta, mis hermanos. Porque por causa de mi nombre van a ser aborrecidos. Padre, madre, esposa, hijos, todos los que te van a aborrecer por causa de mi nombre. Aislar al pecado, separarlo de las influencias. ¿Qué haces metido en esas fiestas corrompidas y corruptas si eres tú la luz del mundo? Si no hablas de Cristo, si no eres el centro, huye. Donde se blasfema el nombre de Dios, huye. Donde te están volviendo a crear el apetito de tu carne, donde tu carne dice, sí, aquí es donde quiero estar, con estas amistades quiero tener más contacto. Tú tienes que decirte no. Niégate a ti mismo. Si identificaste cuál es tu problema, si tu problema es el juego, no pases más por delante de un casino. No te relaciones, elimina de tu agenda a toda persona que tenga ese mismo padecer. Eso es sitiar. Eso es aislar. Y cuando tú vayas ganando días tras días, como dice la palabra, victoria tras victoria sobre la carne, ese pecado comienza a debilitarse,
comienza a enflaquecer, comienza a agonizar en ti, y entonces vas a sentir que más palabra de Dios, más oración, más reunión con hermanos que te ayudan, que te santifican con sus hechos, te hacen más fuerte, te hacen más dispuesto. Y comienzas a tener victoria. Número 4, debes debilitar la carne y quitarle lo que la alimenta. Si internet te hace caer, ¿qué tienes que hacer? ¿Ir a romper el cable de fibra óptica de toda la ciudad? No. Tú tienes que obrar. Si es la pornografía, evita estar solo. Santifícate. Adora al Señor. Glorifica al Señor. Alaba al Señor. Es la forma. Mire lo que dice. Ya termino, hermanos. Denme 2 minutos más. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como que son extranjeros y peregrinos. ¿Saben que eso somos nosotros en esta tierra? Extranjeros y peregrinos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos una ciudad celestial que esperamos. ¿Sabe esto? Nosotros no somos de acá. Por eso Pedro dice, amados, les ruego como que son extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Porque ya no somos deudores de la carne. A la carne no le debemos nada. Ya no estamos obligados a satisfacer la carne, ni al pecado. Por eso que usted ahora puede abstenerse. Usted en Cristo todo lo puede. Usted ahora puede decir, no quiero. ¿Se entiende? No. Absténganse de todos los deseos de la carne que batallan. ¿Ven que hay una batalla, hermanos? Batallan contra el alma. ¿Qué más hay que hacer? Después de debilitar la carne y quitarle todo lo que la alimenta, matar a la carne. Ya está débil, ya está vulnerable. Ahora, mátela. ¿Cómo? Jesús dijo, ¿quiere ser mi discípulo? Tome su cruz y niéguese a sí mismo. Así mata la carne, niéguese. Dígase no. ¿Pero usted sabe el placer que pierdo? ¿No sabe el placer que tiene cuando usted dice que no a la carne? No conoce lo que Dios le va a dar. Mucho mejor. Pero Jesús dio la forma. Y ya termino, créanme que termino. Mateo 18 está diciendo con toda claridad el Señor, ¿qué hay que hacer? Mateo 18, versículo 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo las 2 manos o 2 pies ser echado al infierno eterno. ¿Qué prefiere? Opción A o opción B. Y si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo a la vida que teniendo los 2 ser echado en el fuego, en el infierno del fuego. ¿Esto es literal? No.
Jesús no está diciendo esto, no es literal. ¿Pero qué te está diciendo? Si te es ocasión de caer, porque está hablando del cuerpo, dígale no, niéguese. ¿En qué? En cualquier obra de la carne. Tengo un chisme para contarte, usted dígale, no quiero escucharlo. No me hagas partícipe de tu inmundicia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La evidencia de los verdaderos hijos de Dios la dice Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Va a terminar en victoria. Va a ir matando día tras día su carne, teniendo victoria sobre ella. Porque usted obedeció al Señor. ¿Se puede vencer? Sí. Y no tan solo vencer. Pablo termina el capítulo 8 diciendo que somos más que vencedores por medio de Cristo, el que nos amó. Él venció, por eso yo soy más que vencedor. ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Va a ofrecerle batalla? Si todo lo que están aquí presente o lo que escuchan esta enseñanza son movidos por el Espíritu Santo a creer y actuar, les aseguro que ha comenzado en su vida una batalla terrible. Una terrible batalla. Pero que la garantía de la victoria está en usted. Solamente obedézcale al Señor. Haga lo que el Señor le dice en su palabra. Ejercítese. Veremos una iglesia santa, como dice la palabra. Oramos. Padre nuestro, que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, Señor. Glorificado, Señor, tu nombre, por la obra perfecta y gloriosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por la perfecta obra de aplicación de esa redención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es imposible para alguien que ha nacido otra vez vivir conforme a la carne. Pero si batallamos con los restos de pecado que queda en nuestra naturaleza todos los días hasta que venga Cristo y seamos transformados en gloria, sabemos, Señor, que podremos ir teniendo victoria cada vez más y más y más. Porque lo que queremos es agradarte a ti, Señor. Porque somos deudores de ti, Padre Celestial. Ayúdales a mis hermanos por tu Espíritu Santo, como ayúdame a mí vencer, Señor. Esos pecados que cada uno de nosotros lo identificamos perfectamente y mantener integridad en nuestra forma de vivir. Bendice a los que escuchan y ven esta enseñanza. Bendice a tu iglesia porque todo este tiempo buscamos esto, santificados en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Bendecidos.